La figura del conde de Saint-Germain, un enigma que danzó en la nobleza europea del siglo XVIII, susurrando secretos y desvaneciéndose en la historia, evoca asombro e interrogantes sobre su verdadera naturaleza. Desde sus experimentos alquímicos en Holanda hasta su influencia en la corte francesa, su ingenio y misterio alimentaron leyendas de conocimientos ocultos y longevidad. Sus desapariciones y reapariciones intensificaron el enigma, presente en Rusia y Alemania, e incluso resonando en el siglo XX, en la leyenda del vampiro de Nueva Orleans. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. La leyenda del conde de Saint-Germain se entrelaza con corrientes esotéricas como la masonería y los rosacruces, sugiriendo un iniciado en secretos ancestrales o un maestro ascendido. Esta visión perdura en la metafísica, donde se le venera como portador de sabiduría ancestral. Su fascinación trasciende el esoterismo, inspirando novelas y series donde se le representa con poderes extraordinarios, como villano buscando la piedra filosofal o figura inmortal. Incluso en leyendas urbanas, su nombre evoca misterio y peligro. Su dualidad refleja la ambigüedad histórica: benefactor o manipulador. Los testimonios varían entre erudito fascinante y charlatán embaucador. La verdad reside quizás en un hombre inteligente que explotó creencias para ascender con conocimientos que parecían milagrosos. Sus desapariciones podrían explicarse por secretismo y exageraciones. Sin embargo, la persistencia de su leyenda sugiere algo más profundo: un anhelo humano por la inmortalidad y el conocimiento secreto. Su historia se convierte en un espejo de nuestros deseos y temores, un arquetipo de la búsqueda trascendental. Su capacidad para fascinar radica en la posibilidad de algo más allá de la razón o un maestro de la ilusión. La sombra del conde de Saint-Germain se proyecta a través de los anales de la historia europea como un espectro intrigante, un personaje cuya existencia terrenal se difumina en la frontera entre los testimonios de sus contemporáneos y el rico tapiz de leyendas que las generaciones posteriores tejieron con los hilos de la fascinación y la especulación. Su nombre resuena con un eco de misterio y sofisticación, una evocación de salones suntuosamente iluminados por la suave luz de las velas, de conversaciones ingeniosas y confidenciales susurradas en la penumbra de la noche, y de la promesa, quizás ilusoria, pero persistentemente seductora, de secretos ancestrales celosamente guardados y de conocimientos prohibidos que trascienden la comprensión ordinaria. Desde su repentina aparición en la escena social de la Holanda del siglo XVIII, bajo la enigmática denominación de conde de Surmont, dedicado a ocupaciones aparentemente tan prosaicas como la experimentación con la creación de pigmentos y la alquímica búsqueda de la transmutación de los metales viles en el noble oro, hasta su posterior y meteórico ascenso en los círculos más exclusivos y refinados de la corte francesa, donde su presencia se convirtió en un elemento casi indispensable en las tertulias y los salones de la nobleza, Saint-Germain supo cultivar con maestría una imagen escurridiza, un enigma viviente que desafiaba las convenciones sociales de su tiempo y las explicaciones puramente racionales. Su asombrosa habilidad para narrar con detalle vívido y convincente eventos históricos de siglos pasados, como si él mismo hubiera sido un testigo presencial de los mismos, su sorprendente dominio de una plétora de lenguas europeas, su reconocido talento para la interpretación musical y las supuestas demostraciones de habilidades alquímicas que realizaba ante audiencias asombradas y perplejas, contribuyeron de manera significativa a la forja de una leyenda que trascendió las barreras del estatus social y la credibilidad lógica. En la opulenta y decadente corte del rey Luis XV de Francia, se convirtió en un confidente ocasional de la influyente y astuta Madame de Pompadour, un consejero intermitente del propio monarca, y un objeto constante de intensa fascinación y desenfrenada especulación para todos aquellos que tenían la oportunidad de interactuar con él o simplemente de observarlo desde la distancia. Se rumoreaba insistentemente que poseía conocimientos secretos y arcanos para teñir las delicadas telas con colores de una viveza y una inalterabilidad desconocidas para la ciencia de la época, y para trabajar los metales de maneras que desafiaban la comprensión y las capacidades de los artesanos contemporáneos.
La leyenda también sostenía que era poseedor de los elusivos secretos del elixir de la larga vida, lo que explicaría su aparente juventud perpetua, y que sus vastas e inagotables riquezas provenían de fuentes tan misteriosas y ocultas como su propio origen y su verdadera identidad. Sus repentinas y misteriosas desapariciones de la escena social, a menudo sin dejar rastro alguno, y sus reapariciones, igualmente inesperadas en diferentes puntos geográficos de Europa, adoptando en ocasiones identidades ligeramente modificadas, pero manteniendo una sorprendente consistencia en su apariencia física a lo largo de los años, no hicieron sino intensificar el impenetrable velo de misterio que lo envolvía y que alimentaba aún más las conjeturas y las teorías más extravagantes sobre su verdadera naturaleza y sus propósitos ocultos. Su presencia se registró en los anales de la tumultuosa corte rusa, donde algunos relatos históricos sugieren que participó de manera enigmática en los turbulentos eventos políticos que marcaron el reinado de la emperatriz Catalina la Grande. Y más tarde en diversos estados alemanes, donde continuó sus experimentos alquímicos y mantuvo contactos selectivos con la nobleza ilustrada y los círculos intelectuales. Incluso en los albores del siglo XX, ecos persistentes de su leyenda resonaron en la atmósfera cargada de misticismo y ocultismo de la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, con la aparición de un hombre enigmático y carismático, llamado Jacques Saint-Germain, cuya opulencia deslumbrante y su seductor carisma ocultaban, según la oscura y fascinante tradición popular local, una naturaleza vampírica y macabra, alimentando así una de las muchas y variadas facetas del mito que rodea a este personaje escurridizo. La leyenda del conde de Saint-Germain se entrelaza de una manera compleja e inextricable con las diversas corrientes esotéricas que florecieron con vigor en su tiempo y que, de una forma u otra, han logrado perdurar hasta nuestros días, manteniendo viva la fascinación por lo oculto y lo misterioso. Se le ha asociado de forma persistente y recurrente con la antigua y secreta orden de la masonería, con la aún más enigmática y legendaria orden de los Rosacruces, y con una variedad de otras sociedades secretas que prometían a sus iniciados el acceso a conocimientos ocultos, a una comprensión más profunda de los misterios fundamentales del universo, y quizás incluso a la posesión de poderes que trascendían las limitaciones del mundo material. Esta profunda y duradera conexión con el intrincado mundo del esoterismo ha alimentado la creencia generalizada de que Saint-Germain no era simplemente un hombre ordinario de su tiempo, sino quizás un iniciado en secretos ancestrales que se habían transmitido a través de las generaciones a lo largo de los siglos, un adepto consumado en las antiguas artes herméticas, o incluso, según algunas interpretaciones más místicas y trascendentales, un maestro ascendido, un ser iluminado, de un plano superior que había elegido manifestarse temporalmente en el plano terrenal con el propósito de guiar sutilmente a la humanidad en momentos cruciales de su desarrollo histórico y espiritual. Esta visión particular de su figura perdura con notable fuerza en diversas escuelas de pensamiento metafísico y espiritual contemporáneas, donde el conde de Saint-Germain es venerado y reverenciado como un representante arquetípico de la sabiduría ancestral, un guardián de conocimientos perdidos en el tiempo, y un poderoso portador de la llama violeta de la transmutación espiritual y la liberación de las ataduras materiales. Sin embargo, la profunda fascinación que ejerce su enigmática figura no se limita en absoluto a los círculos estrictamente esotéricos y metafísicos. En el vasto y siempre cambiante panorama de la cultura popular global, el conde de Saint-Germain ha inspirado una asombrosa multitud de novelas de ficción, obras de teatro que exploran los límites de la realidad, series de televisión que juegan con el misterio y lo sobrenatural, películas que recrean épocas pasadas con un toque de enigma, y videojuegos interactivos que sumergen a los jugadores en mundos de secretos y alquimia. En estas diversas representaciones culturales, a menudo se le retrata como un personaje misterioso y enigmático, poseedor de habilidades extraordinarias que desafían las leyes conocidas de la naturaleza y una conexión intrínseca con el velado mundo de lo sobrenatural y lo paranormal. Desde su aparición como un astuto y malvado antagonista en la emocionante trilogía de novelas juveniles La última viajera en el tiempo,
donde persigue incansablemente la legendaria y codiciada piedra filosofal, con oscuros propósitos, hasta Ian Noyes, su reinterpretación moderna como una carismática estrella de rock inmortal y enigmática en la popular serie de libros Los secretos del inmortal Nicolas Flamel. La figura del conde de Saint-Germain continúa cautivando la imaginación del público contemporáneo, demostrando la perdurabilidad de su misterio a través de los siglos. Incluso en las oscuras y fascinantes leyendas urbanas que florecen en ciertos rincones del mundo, como la escalofriante historia del supuesto vampiro de Nueva Orleans que casualmente llevaba su mismo nombre, su mera mención evoca un aura palpable, de misterio, peligro latente y una conexión inquietante con fuerzas ocultas que escapan a la comprensión racional. La dualidad inherente a su leyenda, que oscila constantemente entre la imagen del noble, erudito y sofisticado y la del ser oscuro y poseedor de poderes sobrenaturales, refleja la profunda ambigüedad que siempre rodeó a su figura histórica y que continúa alimentando el apasionado debate sobre su verdadera identidad, sus orígenes inciertos y sus posibles motivaciones ocultas. ¿Fue acaso un benefactor secreto de la humanidad? ¿Un alquimista dedicado a la noble búsqueda de la sabiduría trascendental y el bienestar espiritual de sus semejantes? ¿O simplemente un astuto manipulador y un consumado charlatán que se aprovechó de la ingenuidad, las supersticiones y los anhelos de sus contemporáneos para ascender en la rígida escala social de la época y obtener riqueza, poder e influencia en los círculos más privilegiados de la sociedad europea? Los testimonios de aquellos que afirmaron haberlo conocido en persona son a menudo contradictorios, fragmentarios y teñidos inevitablemente por la subjetividad de sus propias experiencias personales, sus creencias arraigadas y sus interpretaciones individuales. De los eventos que presenciaron, algunos lo describen como un hombre excepcionalmente culto e inteligente, poseedor de una memoria prodigiosa que parecía abarcar siglos de conocimiento y un dominio enciclopédico que abarcaba una asombrosa variedad de temas, desde la historia antigua hasta las artes y las ciencias más avanzadas de su tiempo. Otros, en cambio, lo tildan de ser un mero charlatán y un hábil embaucador, cuyas supuestas riquezas y habilidades extraordinarias no eran más que trucos ingeniosos y elaboradas ilusiones destinadas a impresionar y engatusar a la crédula nobleza europea, ávida de misterio y de lo sobrenatural. La verdad, como suele ocurrir con figuras históricas envueltas en un impenetrable velo de misterio y leyenda, probablemente se encuentre en algún punto intermedio y complejo entre estas dos visiones diametralmente opuestas. Es muy posible que el conde de Saint-Germain haya sido un hombre dotado de una inteligencia y una cultura que superaban significativamente la media de sus contemporáneos, con un talento innato y excepcional para la oratoria, la persuasión sutil y la creación de una imagen fascinante y enigmática de sí mismo, que supo explotar con astucia y habilidad las creencias, las supersticiones y los profundos anhelos de una época particularmente fascinada por el misterio y el ocultismo, para ascender con éxito en la rígida escala social de su tiempo y obtener el favor y la admiración de las élites europeas. Sus conocimientos en campos como la química, la metalurgia y quizás incluso la incipiente ciencia de la física, aunque probablemente no tan avanzados ni tan secretos como se rumoreaba en los salones de la nobleza, podrían haberle permitido realizar demostraciones que parecían milagrosas o inexplicables para sus contemporáneos, contribuyendo de manera significativa a alimentar su creciente leyenda de alquimista y mago poseedor de secretos arcanos. Su peculiar habilidad para desaparecer repentinamente de la escena social, a menudo sin dejar rastro discernible, y reaparecer de manera igualmente inesperada en diferentes puntos geográficos de Europa, adoptando en ocasiones identidades ligeramente modificadas pero manteniendo una sorprendente consistencia en su apariencia física a lo largo de los años, podría explicarse por una combinación estratégica de secretismo deliberado, cambios tácticos de identidad para evitar el escrutinio de las autoridades o de sus posibles enemigos, y la tendencia inherente a la naturaleza humana a exagerar, embellecer y recordar de forma selectiva
los relatos de encuentros con personajes tan extraordinarios y enigmáticos. Sin embargo, la asombrosa persistencia de su leyenda a lo largo de los siglos transcurridos, su presencia constante y significativa en diversas corrientes esotéricas y espirituales, y su continua y fascinante aparición en la cultura popular contemporánea sugieren que su figura trasciende la de un simple impostor o un mero charlatán ingenioso. Quizás el conde de Saint-Germain encarnó algo mucho más profundo y arquetípico, algo que resonaba y continúa resonando con los anhelos y las aspiraciones más fundamentales de la condición humana. El eterno deseo de trascender las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio, la búsqueda incesante de la inmortalidad, o al menos de una longevidad que desafíe las leyes naturales, y la perenne fascinación por el conocimiento secreto y el potencial dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Su historia, sea cual sea su verdadera base histórica, se convierte así en un espejo complejo y multifacético en el que se reflejan nuestros propios deseos y temores más profundos, proyectando en una figura histórica nuestras más elevadas aspiraciones espirituales y nuestras más oscuras sospechas sobre la verdadera naturaleza de la realidad y el potencial latente de la existencia humana. La eterna búsqueda de la legendaria piedra filosofal, la elusiva promesa del elixir de la vida eterna, el anhelo ancestral por el dominio de las artes ocultas y la transmutación personal. Estos son temas recurrentes y poderosos en la larga historia de la humanidad, y el conde de Saint-Germain se erige como un arquetipo fascinante y perdurable de este anhelo perenne por lo trascendente. Su capacidad única para fascinar y desconcertar a partes iguales radica precisamente en esta inherente ambigüedad que rodea su figura, en la persistente posibilidad de que haya sido algo más de lo que la simple razón y la lógica pueden explicar, o quizás, simplemente, un maestro consumado en el antiguo y seductor arte de la ilusión y la sugestión. Al final, el misterio que rodea la enigmática figura del conde de Saint-Germain perdura intacto a través del tiempo, invitándonos a una reflexión profunda sobre la naturaleza escurridiza de la verdad histórica, la poderosa e innegable influencia de la creencia colectiva y la eterna fascinación que ejercen sobre nosotros aquellos individuos que desafían abiertamente los límites de lo conocido, lo racional y lo científicamente explicable. Su historia, ya sea basada en hechos concretos o embellecida por la leyenda, sigue siendo un constante recordatorio de que la realidad a menudo es mucho más compleja, misteriosa y enigmática de lo que nuestra limitada comprensión lógica puede abarcar, y que en ocasiones las leyendas, transmitidas de generación en generación, pueden llegar a revelar verdades más profundas y significativas sobre la condición humana que los propios hechos fríos y documentados. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse, mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.